Muy buenos días, iniciamos aquí esta espiral de palabras el día de hoy, 27 de noviembre de 2024, espiral que hemos denominado aproximaciones a las categorías de valor y trabajo. Este es un ciclo de espiral de palabras organizado por la Secretaría de Comunicaciones del Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Nacionales Sintraunal de La Paz. Además, cuenta con el apoyo del semillero Sentipensantes para su realización. El día de hoy nos acompañan en esta espiral de palabras por parte de los funcionarios administrativos María Victoria Vázquez. Por el estudiantado nos acompaña William Julio Lozano, él es gestor cultural y comunicativo en formación y hoy estará también acompañando esta espiral de palabras. Igualmente por parte de los docentes, en mi caso aquí acompañando el evento el día de hoy, les habla James Parra Monsalve, docente universitario aquí en la sede de la Universidad Nacional de Colombia en La Paz. Bien, para iniciar esta espiral de palabras, entonces comenzamos diciendo que nos encontramos en un espacio denominado Ágora, en donde justamente la idea de lo público, de lo dialógico, del encuentro, de la asamblea, de la junta, se hace presente en términos de un espacio que, como ustedes saben, es el espacio en el que hemos convenido, sea para debates, sea para diálogos, sea para diversos asuntos que nos competen como la comunidad universitaria. Y aquí entonces se pone en juego lo común, lo que nos vincula como comunidad universitaria, y por eso traemos aquí al Ágora justamente unas categorías sobre las cuales queremos empezar a reflexionar. Hoy empieza esta espiral de palabras, pero vamos a hacer otras dos que se realizarán el año entrante, dado pues que durante este periodo se nos dividió el semestre y continuaremos entonces el próximo año. También hay que decir que junto a esta espiral de palabras se está realizando un ciclo de cine, un ciclo de filmes sobre el trabajo asalariado en el cine, y vamos a tener también unas películas el próximo año. Ya estaremos anunciando las películas, los días y la hora para que asistan. Bien, entonces vamos a lo que vinimos, a hablar sobre valor y trabajo. Vale decir que estas categorías se desarrollan especialmente en el siglo XIX, en lo que como campo de conocimiento se denominó economía política. En la economía política, en el siglo XIX, entonces, muchos pensadores, como Adam Smith, como David Ricardo, como Marx, como Engels, entre otros, reflexionaron sobre estas dos categorías en particular, bueno, además de otros conceptos de la teoría económica. Y básicamente entonces surgen allí unas posibilidades de entendimiento del trabajo y de valor dentro de las economías, de las sociedades. Una primera forma de entender justamente, para empezar con el valor, de entender el valor es pensarnos como valor de uso, por un lado, y como valor de cambio, por el otro. Desde esta perspectiva dialéctica, por supuesto que el valor no se agota allí, pero nos permite introducir hacia una forma de entender eso que es el valor. El valor de uso, por lo tanto, estaría referido a lo que satisface nuestras necesidades básicas o no básicas, ¿cierto? Pero a fin de cuentas necesidades, es de carácter cualitativo y de alguna manera es lo que más nos aproxima y que, digamos, por nuestra experiencia sabemos muy bien lo que es, ¿cierto? Todos hemos consumido alimentos, consumimos a diario, tomamos agua para la sed, usamos ropas, ¿cierto? Tenemos
una vivienda en donde nos abrigamos y dormimos. Entonces, en esta condición, esa casa, esos alimentos, el agua, en fin, evidencian un valor de uso, ¿cierto? Es decir, satisfacen mis necesidades y en ese sentido el valor principal sería un valor de uso. La otra idea, digamos que estaría como en la antítesis de esta primera idea del valor de uso, es el valor de cambio. Y el valor de cambio básicamente se refiere a aquellos productos que no están ya para satisfacer las necesidades de quien lo tiene o quien lo produce, sino para llevarlo al intercambio. En este caso entonces, como valor de intercambio, se niega justamente la posibilidad de consumo para la persona que lo valora en ese sentido de intercambio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, quien es dueño del restaurante, por supuesto que los almuerzos que vende los pone en una dinámica de intercambio, ¿cierto? Pagamos por ese almuerzo, ¿cierto? Y lo que implicó pues en su preparación. En ese sentido, pues, quien sea dueño del restaurante no hará todo para él, porque no le interesa, digamos, ese valor de uso, a no ser para su propio almuerzo, pero el resto, digamos, está dado es para ponerlo en un mercado y para, digamos, en ese intercambio, por supuesto, obtener una parte como parte de su ganancia. Entonces, bien, sobre el valor tenemos las primeras ideas: valor de uso para satisfacción de necesidades y valor de cambio, cuando ese producto o esa mercancía lo que queremos es venderla, hacer un intercambio en todo caso de ella. Bien, ahora sobre el trabajo, ¿cierto? El trabajo es una categoría también muy importante dentro de las discusiones económicas, sociales, en fin, es una categoría presente también. Y uno podría pensar entonces, para traer acá inicialmente un entendimiento sobre el trabajo, y es pensar el trabajo primeramente como tal vez sea más cercano a nosotros, ¿cierto? Más concreto, más de este mundo, digamos, si se quiere. Y es justamente la idea que tenemos allí sobre el trabajo en el modo de producción capitalista, ¿cierto? Eso nos da la clave para entender el trabajo como hoy lo entendemos en general. Habrá otras aproximaciones, por supuesto. Esto reduce pues mucho el abanico, porque sin duda que hay otras versiones del trabajo, de perspectivas comunitarias y colectivas, pero digamos que vamos a obviar un poco eso para tener un poco claridad sobre estas ideas iniciales. Entonces, el trabajo en el modo de producción capitalista básicamente se puede entender como una mercancía más, ¿cierto? Una mercancía más. Mercancía pues que es especial de todas formas. Algunos lo llaman realmente un factor de producción, pero en la idea de pensarlo como mercancía nos deja aclarar mucho de lo que es el trabajo en el mundo del capitalismo. Entonces, en este mundo del capitalismo tenemos un mercado de trabajo en donde básicamente hay una oferta y hay una demanda, como con las mercancías. Y asimismo, el precio que pagan por la fuerza de trabajo, en ese intercambio de fuerza de trabajo por dinero, varía con los países, con las regiones, varía con las capacidades de las personas, ¿cierto? A veces hay tareas que requieren un conocimiento muy especializado y entonces eso se reflejaría también en esa dinámica del mercado de trabajo. Entonces el trabajo en el esquema capitalista es siempre un trabajo que se piensa como intercambio de la fuerza de trabajo por un dinero para poder seguir reproduciendo esa fuerza y quizá, bueno, en algunos momentos ganar un poco más para mejorar pues esas condiciones salariales. Si no está implicada esa relación en donde el trabajo se oferta y se demandan esos mercados de trabajo, pues estaríamos extrapasando la idea del trabajo
en el contexto capitalista, ¿cierto? Entonces, bueno, esa primera idea sobre pensar el trabajo concreto en nuestra actualidad, en el sistema en el que estamos, y es básicamente pues un manejo que se da muy similar a las mercancías. Entonces pensamos en un mercado de trabajo en donde se dinamiza la cuestión. Pero hay otra idea que es la idea general sobre el trabajo, ¿cierto? Como una condición humana. Y allí tendríamos, yo creo que todos de alguna manera trabajamos, así no recibamos un salario por el trabajo. Y esa es la idea general del trabajo, ¿cierto? Desde pequeño yo recuerdo que algunas labores del hogar, pues yo también participaba de eso. Y ese es el trabajo en general, ¿cierto? El trabajo que uno hace en casa, que no le pagan, o que uno mismo pues realiza para, no para sobrevivir, sino como parte y condición de una existencia, ¿cierto? En ese sentido, entonces, desmarcaríamos la idea de trabajo de un mercado, por supuesto, y de un intercambio de esa fuerza para poder vivir. Y lo veríamos más en su condición que como seres humanos. De hecho, algunos argumentan que el hecho de a partir del trabajo poder crear herramientas fue en parte lo que nos lleva a evolucionar como seres humanos y a tener pues posibilidades tecnológicas. Entonces ahí tendríamos esa segunda idea del trabajo, en el contexto de un mercado de trabajo, en el modo de producción capitalista y en el contexto del trabajo como una condición general, como algo que nos hace humanos, ¿cierto? De alguna manera todos y todas en ese sentido trabajamos, así no se nos reconozca con monedas o en un sistema de precios, ¿cierto? De ese trabajo. Bien, eso es entonces para esta introducción que espero no se haya alargado, y ahora pasamos a escuchar a nuestros invitados, a nuestra invitada también, sobre este tema, sus reflexiones y aportaciones al respecto de las categorías de valor y trabajo. No sé quién quiera empezar, María Victoria o William. Bueno, buenos días. Mi nombre es William Alejandro Julio, soy estudiante de Gestión Cultural y Comunicativa de la Universidad Nacional C de La Paz. Pues bueno, profe, mirando lo que usted mencionaba sobre el trabajo, es un conjunto de actividades que todos realizamos para poder cumplir una meta o la finalidad que tengamos. Como usted lo mencionó, hay trabajo remunerado y hay trabajo que no es remunerado. Podemos encontrar, muchos trabajan por obligación, por ejemplo, lo que usted mencionaba de cuando niño hacía algunas labores, de pronto las hacía por obligación, porque el papá, la mamá lo mandó, por una pasión, que hay cosas que de pronto me apasionan y lo hago porque me nace y porque me gusta, sin querer nada a cambio, por una fuente de sustento y también como un pasatiempo. Todo esto, pues, referente a lo que usted mencionaba. Cuando me hablan de trabajo, a mí se me asemeja a algo que está pasando en la actualidad, que es el tema de la inteligencia artificial y de la sistematización de las nuevas tecnologías que están llegando. Esto creo que lo puedo comparar con la revolución industrial, que han sido dos grandes procesos que han cambiado, puedo decir, que han dado un avance al mundo. Y pues en su momento en la revolución industrial, los empleados le temían a que al llegar nuevas tecnologías fueran a quedar sin empleo. Pues ahora en la actualidad nos damos cuenta de que en el tema de la sistematización, de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, también hay ese temor de que esto puede reemplazar de alguna u otra manera el trabajo humano. Pues yo creo que en cierta manera sí, los trabajos de bajo nivel, se podría decir, que ya está llegando, ya se está logrando ver eso, pero lo que hay que mirar, que es como reflexión, de que lo que se debe es capacitar, tratar de que esos trabajadores se logren capacitar para con esto, pues la demanda de trabajo que genera esto es de personas capacitadas que puedan manejar todo este tema. Muy bien, muchas gracias, William. El turno para María Victoria.
profesor, por la invitación. Digamos que pues me parece importante que estemos como representantes o como integrantes de otros estamentos, digamos, que se representan acá en la comunidad universitaria y más pues de una universidad pues nacional, ¿no? Con presencia pues en muchas de las regiones del país y digamos que también cuestionar algo que digamos que hace parte del día a día, reflexionar acerca del trabajo, que finalmente es, pues lo siento mucho y es como la esencia de lo que nos hace seres humanos, en el sentido de que pues uno puede ver que sí puede haber animales que, no sé, digamos que hacen recolección de frutos o otras cosas, pero ver cómo es más nosotros como sociedad, ¿sí? O sea, que no es un esfuerzo individual, sino que el trabajo finalmente también es lo que nos hace como el colectivo. Entonces ver cómo la acción transforma, construye y aporta. Desde lo laboral, como lo decía usted, de ese mundo laboral, de esa oferta laboral o mercado laboral, ver también, digamos, las condiciones que sí se han dado, digamos, a través de la historia, ¿sí? Entonces, digamos, donde antes pudo haber esclavitud y cómo eso se fue transformando y ahorita podríamos hablar como de una esclavitud moderna también, ¿sí? Como en el sentido que, pues, finalmente nosotros, muchos, si no casi todos, tenemos que trabajar para comer, trabajar para vivir. Y pues como le dijo usted, no solamente son las necesidades básicas, sino también como esas aspiraciones incluso. O sea, lo que pues digamos habíamos venido hablando en estos días y es como ya cuando se suple lo básico, empiezan a haber ya como esas otras necesidades que pueden ser ya como de un querer ya propio o también digamos que influenciadas mucho también por el mercado. Entonces ver cómo pues las personas a veces como que terminan aceptando ciertas condiciones en lo laboral porque pues digamos que eso también les da, el tener les da también algo de estatus en la sociedad en donde viven o en la comunidad donde habitan. Entonces sí, ver también cómo si bien los que son, digamos, por así decirlo, los empresarios o digamos esas personas que tienen como, que son los dueños de los medios de producción, imponen ciertas condiciones que si algunas personas no están de acuerdo, pues igual ahí como ellos mismos dicen, si no les sirve igual ahí tengo una fila de gente que está detrás de ese puesto. O sea, si a usted no le sirven las condiciones o el sueldo que le estoy ofreciendo, pues igual va a haber más gente que sí pueda, digamos, como aceptar esas condiciones buenas, malas, regulares, pero digamos que el que las impone sí es el que tiene como el poder sobre esos medios de producción, ¿sí? Y también, digamos, de ahorita lo que estaban hablando que me surgía ya también la inquietud y es acerca de la jerarquía, ¿sí? Donde finalmente hay también subordinación y como también en muchos casos por la misma necesidad las personas terminan aceptando condiciones poco favorables y lo vemos en mucho en la precarización de lo laboral. O sea, como algunos funcionarios o empleados tenemos unas condiciones que son más favorables y otros que terminan aceptando, digamos, a veces unos contratos que son pesados y que son poco remunerados. O de, sí, eso también ver lo mismo, que puede ser que se cumpla una jornada laboral, que sería lo ideal, pero también puede haber esa esclavización, autoesclavización, cuando se tienen uno, dos o hasta más compromisos laborales para poder tener, ¿sí? Entonces, digamos como eso, esa era la reflexión. Ok, muy bien, muchas gracias. Y tenemos aquí un público asistente que, bueno, el micrófono está abierto, no sé si haya alguna pregunta, comentario, si quisieran, no sé, darnos una idea de lo que para ustedes es trabajo, de lo que es el valor. Ese es el valor, lo que es el valor. Sí. Buenos días a todos y todas. Buenos días. Aquí tengo una pregunta Claro. que no estuve en la primera parte y no quiero
pues, decir nada sin... Y es a la gente, claro, nosotros y nosotras podemos, el trabajo es necesario para estar en sociedad, ¿no? Es lo primero que te dicen, ¿no? Si quieres ser un adulto o adulta funcional, busca un empleo, ten un trabajo, obtén un ingreso. Sin embargo, estas lógicas capitalistas, laborales y demás, te exigen unos horarios que te mantienen agotado. Y hay unas cuestiones relacionadas con el pensamiento en el cual te obligan a situarte socialmente como un individuo, como un sujeto consciente y pensante, pero ese horario laboral no te lo permite muchas veces. Entonces, ¿cómo esos horarios nos pueden permitir luego, o sea, teniendo en cuenta que nos obligan a trabajar, tienes que buscar dinero, y teniendo en cuenta pues estas dos cosas, pero que también eres un ser humano, o sea, te cansas, te agotas, y el pensarnos dentro de este sistema de disposiciones en el que trabajamos y nos cansamos, como también pensamos y nos pensamos en un entorno en el cual el ocio y el disfrute y el no trabajar también debe ser parte de esto. O sea, ¿cómo podemos incluir esto dentro de la parte laboral también, sin que nos suene que simplemente queremos descansar o que somos flojos? Porque una vez lo propuse y me miraron como, ay, eres una floja. Y es como, no soy floja, simplemente quiero descansar, quiero un descansito. Pues eso. Sí. ¿Alguien más no? Bueno, no sé si tengan alguna reflexión respecto a las preguntas o, digamos, las observaciones o comentarios de la profesora Dayana. ¿Listo? Te escuchamos, María Victoria. Gracias. Sí lo entiendo y es, digamos, parte de lo que hablaba de la autoexplotación, pero también, digamos, como cómo se juzga al otro, ¿sí? Y también lo veo porque incluso, y lo hemos visto en muchas compañeras y compañeros, y es como una necesidad de estar todo el tiempo ocupado para sentirse productivo. Entonces es gente que nunca se desconecta, o sea, que sea la hora que sea, el día que sea, y por lo mismo también esperan que el otro tenga como esa misma disponibilidad, y pues no necesariamente, incluso cuando yo lo digo y es, mi WhatsApp es mío, ¿sí? O sea, no es institucional y digamos, si me quieren compartir memes, stickers, bienvenidos, pero no es un canal de comunicación institucional como sí lo sería el correo electrónico. Y por lo mismo yo no tengo que estar pendiente en una hora que no sea, por ejemplo, no sé, un domingo a las 11 de la noche, si me enviaste un mensaje urgente, o sea, digamos como que no sería el deber ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo mismo que somos humanos necesitamos, lo mínimo son las horas de sueño, ¿sí? Pero también necesitamos ese espacio de compartir con nuestros seres queridos o de poder tener, por ejemplo, otras actividades que ayer lo hablábamos y es que puede ser un hobby o puede ser una actividad física o lo que sea que nos llene también como seres humanos. Y a veces digamos que como si fuera casi una sobreexplotación, ya siendo además redundante, ¿no? Entonces sí, digamos como que eso a veces también, y creo que en pandemia como que se agudizó, se puso mucho más en evidencia por lo mismo de la conectividad, ¿no? Entonces es como, pues usted sí está trabajando desde su casa, pero tiene que estar todo el tiempo conectado y todo el tiempo pendiente, incluso tener toda la información, sí, estar pendiente no solo de lo que pasaba en la institución, sino también qué estaba pasando en el mundo, en el país, etcétera. Entonces es más como que se volvió también parte de la cotidianidad, ¿sí? El tener que estar conectado 24/7 y humanamente no es posible, o sea, necesitamos descansar para poder seguir trabajando. Así es. Tenemos otra intervención del público. Adelante. Bien, a medida que María Victoria y la profe Dayana iban como
en el círculo de la palabra, de las preguntas y demás. Y relacionado a lo que ellas hablaban, pensaba también en cómo realmente se ha ido dibujando lo que verdaderamente es el trabajo. Entonces, si bien todos trabajamos, ¿verdad? Las posiciones de poder a veces juegan un papel bastante importante dentro de lo que son las dinámicas del trabajo. Pero más allá de eso, lo que comentaba María Victoria es bien interesante, en el sentido que pues, en la actualidad está el término es que toca colocarnos la camiseta o no tienen la camiseta puesta, ¿sí? Y esa es una forma en cómo aquellos que están en la posición del poder en el trabajo dicen, ay, es que tú no tienes la camiseta puesta porque tú no apuestas por este proyecto, ¿sí? Pero no se dan cuenta que es una forma de tergiversar realmente lo que técnicamente es el trabajo. Pero más allá del trabajo también va lo que la profe comentaba, y es nuestra salud. Y no hablemos tanto de la salud mental, que ahorita es un término bien importante y que ha cobrado bastante relevancia en razón a todo, después de la pandemia y todo lo que ha sucedido, sino enfoquémoslo en algo básico, nuestra salud física. Cualquier trabajo que desempeñemos, necesitamos unos tiempos de descanso, unos tiempos en los cuales nuestro cuerpo tiene que detenerse, ¿verdad?, para poder retomar la jornada que continúa o que vendrá el próximo día. Entonces ese término que se ha ido acuñando y que se ha ido malinterpretando como el que nos debemos, todos los trabajadores, todos sin excepción, colocar la camiseta, es un término que a veces los mismos jefes utilizan para esclavizar de una forma moderna, ¿verdad?, digámoslo así, el hacer, ¿sí? Y aquellos que no se colocan la camiseta, entonces son los que no quieren hacer nada. Entonces, si mi horario laboral, por ejemplo, es a las 6 de la tarde, entonces si yo a las 6:10 no atiendo la llamada del jefe, entonces todo era urgente. Y ahí, mire, lo que pasa es que como X persona no contestó, pues no se pudo solucionar el problema, entonces esa persona no tiene compromiso con la empresa, ¿sí? Entonces ya empezamos a juzgar más allá del compromiso netamente laboral, como si el trabajador tendría que ser trabajador 24/7, ¿sí? Un trabajador de disponibilidad total y que el trabajador no tiene otra vida fuera del espacio laboral. Implica entonces que allí sí nos meteríamos con la salud mental. Y es que aunque el trabajador no tenga familia, aunque el trabajador no tenga aparentemente otra acción fuera de, ¿sí?, o esté solo en la ciudad, eso no implica que es que el trabajador no tiene derecho a su descanso o no debe tener la disponibilidad del ocio en su tiempo, y que es un tiempo que la persona necesita sí o sí. Y en torno a eso, pues a la actualidad se han ido desarrollando distintas normativas, como es la ley de desconexión laboral, ¿verdad?, sobre todo para los funcionarios públicos en general. Pero más allá, también vemos como en la misma política o las mismas políticas que se imparten de distintas formas por medio de los órganos pues, que nos rigen en el país, también a veces permiten, ¿verdad?, que la misma empresa permee o de una forma legal pueda decirle al trabajador, mira, lo que pasa es que te necesito media horita más, quédate, ¿sí? Y muchas personas lo hacen, muchas quizás por cuidar, porque necesitan el trabajo y eso implica una remuneración mensual para poder mantener a su familia, su comodidad, sus necesidades básicas, ¿verdad? Pero muchas otras dirán, ay, es que, y entra el tema en que no puedo decir nada, porque entonces no me dan el contrato mañana. Entonces, si hoy me toca cargar una piedra que pesa 10 kilos, entonces, aunque yo sepa que no puedo, la voy a cargar porque de eso puede depender mi contrato. Entonces, arriesgo mi salud por cumplirle a la empresa. Pero al final la empresa mañana nos va a reemplazar. Seamos el mejor, seamos el peor, seamos lo que seamos, nos va a reemplazar en cualquier momento que nuestra salud ya no esté en la disponibilidad de producir lo que necesita. Y ahí entramos entonces a lo que hablaba el profe James, que era el capitalismo. Cómo ese término o esa ideología, ¿verdad?, nos ha ido permeando, que nosotros somos seres nada más para producir, ¿sí? Entonces ya no somos seres humanos, sino seres productivos. Y si no produces, entonces no eres un ser.
porque no haces nada, porque no sirves, porque eres un flojo, porque eres un vago, ¿sí? Entonces, a veces nosotros nos dejamos que con ese tipo de terminología y de psicología también nos adaptemos, aunque no queramos, a ese mundo laboral que a veces es muy tóxico para todos. Entonces, era mi opinión. Ok, bien, gracias por la intervención. No sé si tengan algunas reflexiones, William o Bueno, María yo puedo recoger algunas cosas de las que mencionaron. Es pues lo que él mencionaba, pues nadie es indispensable, hasta el mismo presidente, si hoy fallece, pues ya tiene un reemplazo. En el tema de lo que comentaba, y muchas personas alargan, así como él comentaba, que el jefe le pide 30 minutos, 10 minutos más, que se quede trabajando, quede elaborando, es por una necesidad muchas veces, o como él lo mencionaba, por miedo a perder su trabajo o por miedo sí, a que no vuelva a ser contratado. Y eso pasa mucho y pues es como lo que recojo. Ok, bien. Yo tendría algunas cuestiones acá. Bueno, se señalaba ahora menos horas de trabajo, esas dinámicas en que el trabajo se torna agotador, estresante. Y miren, yo creo que hay una promesa incumplida realmente con la evolución tecnológica. Y es que seguimos trabajando mucho, a pesar de que la tecnología permitiría hoy tener unas jornadas más reducidas. Entonces yo creo que esa promesa pues no se ha vuelto realidad, o quizá en algunos países estén caminando hacia allá. Recuerden que en algunos países tenemos horarios de 6 horas o trabajos de 3 días a la semana y no de 5 o 6 como en algunos casos. Entonces yo creo que vamos como hacia allá, ¿cierto? Las máquinas cada vez están haciendo cosas que anteriormente nosotros debíamos hacer, y en ese sentido se libera tiempo de trabajo. Yo creería también que eso está muy relacionado con un cambio cultural que pues no se ha hecho, y es el cambio en el cual pues las empresas, las instituciones, en general las organizaciones deben caminar hacia allá, ¿cierto? Hacia otras posibilidades con menos horas de trabajo y en donde pues se aproveche ese avance tecnológico. De hecho, yo creo que muy bien se podría generar como mayor empleo si esto se hiciera, pero pues tendríamos que contar con ese cambio cultural, ¿cierto? Para que el empresario o la persona que tiene un cierto poder jerárquico sobre trabajadores, pues que esto se pueda transformar, ¿cierto? Y que, por ejemplo, si uno tuviera una jornada menor, yo creo que se requerirían más trabajadores también para, no sé, algunos turnos, ¿cierto? Que se abrirían con esa posibilidad. Pero sabemos que está el obstáculo de que eso pues implicaría una menor proporción de ganancias para el caso de las empresas privadas, y quizá en el ámbito de lo público pues representaría una mayor inversión o en todo caso pues un mayor número de trabajadores para poder completar esos horarios. Pero yo creo que vamos hacia allá. Esa discusión me parece que en algún momento, de hecho pues en los últimos años se han rebajado algunas horas en la jornada de trabajo en Colombia, ¿cierto? De 48 horas se han ido reduciendo el número de horas, aun cuando pues esto es como gradual, ¿cierto? No es algo que se dio de una vez. Con respecto a las posiciones de poder, evidentemente quien está en una posición de poder tiene en sus manos la vida de muchas personas, ¿cierto? Esto no es simplemente de una jerarquía, sino también de una incidencia en la vida de otras personas. Y en ese sentido, por supuesto que también allí se requiere una transformación en esa cultura organizacional, para que los que dirigen pues tengan otra visión de lo que es el trabajo y de cómo
se pudiera llevar al engranaje organizacional de manera pues que se reconozca ese aporte de los trabajadores y que, digamos, esto se pueda concretar. Allí yo creo que hay dos ideas bien importantes sobre el trabajo que nos dejan también pensar en el trabajo, ya no en ese sentido de solo en el capitalismo y como trabajo en general, y es la idea de trabajo productivo y trabajo improductivo, ¿cierto? Estas dos ideas sobre el trabajo nos llevan una, pues el trabajo productivo es aquel trabajo que va a producir para la satisfacción de las necesidades, ¿cierto? Que va a estar enfocado en todo caso en eso. Y necesidades ya pues no solamente fisiológicas, sino necesidades sociales, ¿cierto? Se necesita un puente para conectar dos poblaciones, eso es una necesidad que socialmente pues tiene un cierto proceso que va a llevar con que eso se llegue a construir. Ahí tendríamos un trabajo productivo. Solo que en la dinámica de organización en la que el mundo y las sociedades fueron ampliándose y por lo tanto se volvió compleja la situación, empezaron a surgir trabajos que ya no eran trabajos meramente productivos. Y ahí allí, si uno se quiere, pues se empieza a acentuar la división de clases, o esa idea pues de que unos trabajan y otros organizan esa producción o están al mando o en el gobierno de eso. Entonces muchos de los trabajos, como por ejemplo el presidente, tendría un trabajo improductivo. No quiere decir el trabajo improductivo que no sea necesario en un sentido, claro que lo es necesario, porque si no hubiera quien organice y quien coordine, pues de alguna manera esa labor productiva tampoco se podría dar. Entonces en ese sentido el trabajo improductivo es necesario también a nuestro contexto y nos daría pie como para pensar en esa idea que ya han traído aquí sobre lo productivo y lo no productivo. Pero tenemos más intervenciones del público aquí en esta mañana. Escuchamos entonces al público. No, ahora sí. Respecto a algo que mencionaban, en este momento se ha visto como aumentado el consumismo, que también lleva a que las personas se sientan motivadas a comprar cosas. Hay un almacén que me llama la atención que es todo lo que no sabías que necesitabas. Entonces eso hace que el trabajador también se sienta como en la necesidad de trabajar más. En otras partes, como lo mencionaba, yo no sé si era María Victoria o Jason, o sea, buscar 3 y 4 trabajos para poder comprar muchas cosas innecesarias, que no son necesidades básicas, como lo mencionaba el profe, sino son, como le dice uno aquí en costeñol, fartedad. O sea, son cosas que, sí, que no son necesarias para la vida, sino que son ya como extras, pero que le obligan a la persona a que trabaje, produzca, y se pierda de vista lo que decía la profe, lo del descanso, lo del reposo también, porque es importante también que el trabajador o la persona también tenga esos tiempos de descanso. Pero en esta vorágine, en este mundo que va tan rápido todo, entonces, y se nos ha metido en las redes también, como toda esa necesidad de compra esto, compra lo otro, de tanta publicidad, tanta cosa que aún estamos viendo un documental muy interesante y se nos mete una publicidad de X o Y cosas, y cuando nos vamos viendo, ¡ay, qué chévere! Y era una cosa muy boba, pero le damos clic en Amazon o en cualquier plataforma de estas de compra. Entonces, ¿y cómo hacemos después para pagar todas esas cosas? Nos toca, no nos alcanza, o sea, y empiezan también los créditos, los bancos también a decirnos, mira, aquí el crédito, aquí me acaba de llegar de casualidad, crédito preaprobado de yo no sé cuánto, y empieza uno a pensar, pero ¿cómo hago después? Y uno lo dice hoy sí, pero ¿cómo hago mañana para poder pagar esto? Me toca producir más, me toca buscarme un trabajo adicional, me toca también, toca producir. Entonces yo creo que hoy con este mundo de las redes, con este mundo tecnológico también nos ha llevado a eso, porque yo sé que nuestros abuelos no tenían eso, no tenían las pantallas que les decían compra esto, entonces ellos compraban solamente lo básico, lo que encontraban en el mercado para sobrevivir y ya. Y de pronto tal vez por eso muchos de nuestros abuelos y eso
tienen como una casa, esas eran como sus prioridades. Pero hoy no, hoy tenemos como unas prioridades muy distintas y nos lleva a eso, como a trabajar como, a vernos trabajólicos, a trabajar como locos. En 1, 2, 3 negocios, lo que sea, vender, porque hemos encontrado eso como el ritmo de vida. Y el que no lo hace, como yo también lo mencionaba, el que no lo hace es un improductivo, es un flojo, no ha visto la necesidad. ¿Por qué se queda ahí en la casa el resto del tiempo? Si trabaja 8 horas en una empresa, ¿por qué no sigue trabajando otro rato en otra? Entonces sí, yo creo que este mundo sí nos ha llevado como a eso, a que todo va muy rápido. Sí, seguimos escuchando al público. Claro que sí. Bien, el tema de la inteligencia artificial que había mencionado nuestro estudiante, si bien es un tema importante al cual debemos colocarle mucha atención, también creo que el mismo capitalismo o los capitalistas han ido usando esa forma de optimizar algunos procesos también como una forma de terror para el trabajador. Una forma del terror donde algunos patrones ahorita les dicen al trabajador, mira, pero es que si tú no lo haces, pues yo tengo una máquina que lo haga, ¿sí? Entonces, si ustedes 5 no lo quieren hacer porque de pronto no tienen los elementos de seguridad para poder desarrollar el trabajo, pues yo invierto aquí en esta máquina y va a hacer lo que harían 10 de ustedes y al final, si se daña, pues me toca arreglar y no me toca pagarle de por vida una pensión o de por vida X cantidad de dinero o una remuneración porque tuvo un accidente laboral o no tengo inconvenientes con la ARL o bueno, demás. Entonces, esa terminología ya de ahorita que ya estamos inmersos en ese mundo de la inteligencia artificial, conlleva a que los patrones de muchas empresas, sobre todo en el ámbito privado, ¿verdad?, intimidan al trabajador de que hay una herramienta o hay unas herramientas o unos mecanismos que ya pueden hacer mejor lo que tú haces y no se cansan. Y los puedo tener 24/7 trabajando y no se van a cansar y no se quejan de nada. Y yo puedo renegar de esa máquina lo que yo quiera y al final no va a pasar nada porque nada me va a decir la máquina, ¿sí? Entonces el trabajador dice, uy, sí, hay que ponerse las pilas y retomo el término, vamos a colocarnos la camiseta porque si no el jefe mañana quizás cuesta más, pero le trabaja más tiempo, ¿no? Entonces nos dejamos como que ir sugestionando de eso y vamos a decir, ay, no, es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar algún día, ¿sí? Y nos va a reemplazar y nos va a reemplazar y tú hablas con todas las personas, con muchas personas y dices, ay, no, es que ya dentro de unos 10 años ya yo no trabajaré, sino que estaré en mi casa ahí sin hacer nada, porque ya habrá una máquina o habrá un software que nos va a reemplazar. Y si bien ese tipo de tecnologías emergentes que ahorita las tenemos, ¿verdad? Y hace unos años no las teníamos aparentemente, sino es que no eran tan difundidas como ahora, pero sí estaban en el mercado, sí estaban funcionando, que de pronto no las conocíamos al máximo, pero estaban allí presentes, ¿verdad? Y que ahora todo lo queremos hacer por allí, ¿sí? Entonces, sucede que ese tipo de tecnologías realmente no han venido a reemplazar a ninguno de nosotros dentro del trabajo, sino a optimizar los procesos que realmente en el tiempo deberían darse. Eso implicaría entonces que si yo hoy en un proceso me demoro 2 horas, pues con el uso de esa inteligencia por medio de la intervención de nosotros, porque para eso se usa la inteligencia artificial, ¿no? Debe tener una intervención humana en el inicio, en la mitad o al final, pero la debe tener, ¿verdad? Porque no son capaces de decidir en su totalidad y tomar las decisiones en su totalidad. Entonces va a ser necesario que hayan personas allí también interviniendo, moviendo en momentos de crisis, tomando decisiones también de la mejor forma. Y sí, a veces las decisiones en el trabajo las vamos a tomar por los datos, pero hay muchas decisiones que en un ámbito laboral a veces no siempre los datos están disponibles para poder tomar en el mismo segundo la decisión. Y la experiencia y el camino es la que va a dar esa experticia para yo poder decir, esta es la mejor decisión que deberíamos tomar. En momentos, ¿no? No siempre debe ser así, pero hay momentos que son las decisiones ya o ya, y no hay tiempo para más nada. Un segundo implicaría vidas de personas. Entonces, hay momentos en que eso no va a ser. Entonces, esa terminología de que a veces nos colocamos en la cabeza que la inteligencia en nuestro trabajo no nos va a reemplazar, que ya mañana, entonces eso implicaría que ya no deberíamos estudiar. Y implicaría que no tendríamos que ir avanzando en la academia, porque al final
mañana no tendremos profesores, porque al final mañana, un ejemplo, en la universidad no tendríamos administrativos y porque al final no tendríamos estudiantes, porque ya la inteligencia sería la que le enseñaría a nuestros estudiantes. ¿Y para qué les va a enseñar? Para que manejen la inteligencia, más no para que hagan más nada. Entonces, si nos ponemos en ese contexto de la inteligencia artificial, nos vamos a dar cuenta que técnicamente no es así como muchas empresas lo pintan, del reemplazo técnicamente del ser humano por una inteligencia artificial, sino que llegan a ayudarnos a optimizar los espacios de tiempo y que sea más productiva en el término real, ¿sí?, el desarrollo de los trabajos que cada uno tenemos. Bien, no sé si haya alguna intervención de los participantes. Hola. O continuamos con el público. El público nuevamente tiene la palabra. Bueno. Buenos días, humanidad, nuevamente. Tengo un comentario. ¿Por qué no tenemos la discusión de cómo optimizar justamente esa inteligencia artificial e inteligencia real? Imagínense uno tener unas políticas públicas encaminadas a la inteligencia mixta. Yo no he visto unos foros, unos comentarios enfocados en eso. Optimización del trabajo mixto con la inteligencia real, artificial, y evitar, digámoslo así, optimizar también, o no sé cómo llamarle, al uso o a la implementación de los derechos de las personas trabajadoras. O sea, es como se puede hacer una cosa genial entre el trabajo, inteligencia artificial y optimización de los tiempos dentro del horario laboral. Creo que sería un puntazo que desde las organizaciones no institucionales se pudiese gestionar eso, ¿no? Desde acá abajo, desde nosotros, desde nosotras, que se geste, que se piense, que se eleve luego y que nos digan sí, ojalá que nos digan que sí, es lo que se quiere. Sí. Allí lo que sucede es que técnicamente la forma en cómo se llevan los procesos en una empresa son determinadas por la misma organización, por la misma empresa. De tal forma entonces que la empresa nos va a comentar o nos va a decir, bueno, o nos vemos obligados a cumplir un procedimiento que ya está estandarizado con todos estos temas de calidad, ¿no?, dentro de una empresa. Eso implicaría que prácticamente nuestro trabajo, entre comillas, ya vendría en gran medida estandarizado a un saber hacer. Pero ese saber hacer implica el seguir unos pasos correctos para lograr el desarrollo de eso. Ahora bien, que este tema de inteligencia, como lo comenta la profe, se ha venido metiendo, sería interesante, pero esas iniciativas deben partir de la misma empresa, ¿sí? De la misma empresa, porque primero se le optimiza el tiempo a la empresa, donde se produce más en menos tiempo para la misma empresa, ¿sí? Pero eso también debería implicar que en razón a esos usos de esas políticas y de esas herramientas que son bien interesantes, también debería implicar entonces que más allá de eso, nosotros como trabajadores y como actores principales, también deberíamos tener más espacios de bienestar, mayor espacio de dispersión y de salud mental para todos y para todas. Porque de nada tiene sentido entonces que si bien se optimiza el tiempo, sigamos siendo esclavizados. Ahora no vamos a ser entonces esclavizados por un patrón que nos da órdenes simplemente, sino también por una herramienta a la cual tenemos que hacerle un seguimiento. Entonces ya tendríamos dos jefes, no tendríamos uno, sino dos, uno consciente y uno inconsciente, que sería en este caso la inteligencia artificial. Qué panorama. Bueno, no sé. Yo ahí, pues digamos, un poco a partir de las intervenciones de los compañeros y compañeras, también viendo, digamos, de todas las ganancias que se han dado por los trabajadores y trabajadoras, digamos, en la historia, ¿sí? Y digamos que uno de los puntos muy fuertes fue también precisamente con la revolución industrial y cómo había, digamos, un panorama calcado, ¿sí? Como lo tenemos ahorita nosotros, y es cómo va a haber ese desarrollo de esa tecnología, va a empezar a que se necesite cada vez menos manos, ¿sí? Menos obreros. También viendo, digamos, todas las luchas sociales con los logros que se tuvieron, entonces lo que nosotros decimos que en mucho hemos venido perdiendo lo que lucharon nuestros abuelos y nuestros padres.
Y digamos, me gusta mucho como lo dice Orieta, y es que en este ejercicio de lo sindical, nosotros sí estamos, digamos que trabajando por la defensa de los derechos que ya tenemos, pero también para que los que vienen puedan tener condiciones dignas de labor, ¿sí? Y lo vemos también porque era también algo de lo que hablábamos ayer, y es que pues nosotros todos los seres humanos vamos a tener que trabajar hasta que ya digamos que dejemos de existir, ¿sí? Hasta que fallezcamos, o sea, y cómo, digamos, puede ser, digamos, en condiciones dignas, pero también, digamos, según la capacidad de cada cual, no que se homogenice, que todos tienen que producir y es un, digamos, como un tope, sin saber también cómo es, digamos, en términos de equidad, también de las distintas condiciones que como humanos tengamos. ¿Sí? Incluso de las mismas restricciones o de los mismos recursos que existan en cierta comunidad o en cierta región o cierta empresa. Entonces, por ejemplo, lo vemos, que me hizo acordar la profe ahorita cuando dice que son flojos. Entonces, yo que soy de Bogotá, ¿sí? Y uno allá, digamos que hace parte como de el hecho de estar todo el tiempo, como es una ciudad, entonces como que tuviera que estar activo todo el tiempo. Entonces se hace muy raro que en tierra caliente cierren los bancos, por ejemplo, que haya un cierre de 12 a 2. Entonces, para uno de bogotano es el colmo, porque es que esa es la hora en que yo tengo mi almuerzo, pero yo aprovecho para ir a hacer diligencias al banco. Pero en tierra caliente está cerrado, ¿sí? Y es entender que pues es una restricción, porque efectivamente las temperaturas a mediodía son, sí, terribles. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho de una compañera que decía, cuando recién llegábamos a trabajar acá, como en el 2020, 2019, 2020, y ella decía, es que tú ves en Valledupar y los únicos que caminamos a mediodía somos los cachacos, ¿sí? Nadie más sale a esa hora porque es que el calor es insoportable. Entonces, sí, digamos, como ver eso, o sea, según los recursos y según las restricciones que se tenga en cada espacio. Bien, seguimos con el público. Hola, hola. Claro. Más allá de pensar en ese estigma que algunos rolos imparten sobre la costa, es también decir y generalizar que es que el estar todo el tiempo ocupado no significa tampoco que sea productivo. Puede deberse a un problema de planeación del tiempo también de la persona o del trabajador, ¿sí? Entonces, ese temita de que a veces decimos cualquier trabajador del país, es que yo paso siempre ocupado, también puede deberse a unos temas que la persona no está sabiendo manejar también las responsabilidades que hasta su nivel le competen, ¿sí? Porque entonces, esa situación de que siempre estamos ajetreados, de que siempre estamos corriendo, de que siempre nunca tenemos tiempo, de que no nos quede espacio ni para tomarnos un vaso de gaseosa, de agua, lo que sea, o ni espacio para poder ir al baño un segundo, implica que entonces no estamos también coordinando nuestros tiempos. Entonces, si bien el mundo del trabajo de por sí es acelerado, ¿verdad? En las dinámicas que en cada empresa se pueden vivir, unos por producir, otros por construir, dependiendo, digamos, el enfoque que cada una tenga, ¿verdad? Pero al final, yo siento que siempre es problemas de distribución del tiempo. Y uno a veces dirá, ay, es que por ejemplo, no sé, Juanita, yo veo que siempre está allá sentada, pero no la veo haciendo nada. Y yo siempre estoy ocupado. Pero no sabemos si Juanita, ¿verdad?, tiene una distribución del tiempo totalmente óptima, de tal forma que tiene tiempo para hacer de todo en su tiempo laboral. Y de todo puede ser tener tiempo para poder descansar sus ojos, que es normal que lo deba hacer, tener tiempo para hacer sus pausas activas, que en la mayoría de las empresas no las hacen, y que muchos de los trabajadores también en las empresas, entonces destinan y dicen, es que ya llegó el cansón de seguridad y salud en el trabajo, y me veo obligado a hacer las pausas activas, sin tener en cuenta que es que al final, si en 10 años esas pausas activas yo no las realicé, la afectación de una enfermedad es para mí y al final la empresa me va a reemplazar. Siempre. Ese es el punto central. Me va a reemplazar. Donde estemos me va a reemplazar. ¿Sí? Entonces yo prefiero que el trabajador no esté, le pago lo que tenga que pagar
pero al final tengo otro que sí me produzca. ¿Sí? Entonces, yo creería que en general en esta temática del trabajo, y sumándola ahora a lo actual con la inteligencia artificial, es poder conjugar realmente lo que hacemos con la optimización mediante las tecnologías emergentes en las cuales ahorita estamos inmersos cada uno de nosotros, dependiendo de las competencias y las formas, pero al mismo tiempo también nosotros poder optimizar nuestros tiempos, ¿sí? Y de poder hacer realmente lo que en el día a día normal nos corresponde y que también nos dé el tiempo para poder atender a veces momentos, digamos, del quehacer que salen en el instante, pero que también nos dé tiempo de cuidar nuestra salud física y mental con las jornadas que correspondan. Y por ejemplo, esta es una forma de nosotros poder también cuidar nuestra salud física y mental, salir de la jornada común y corriente que tenemos y poder tener un espacio dentro de esta donde podamos dialogar, donde nuestra mente pueda ocuparse en otra cosa distinta a lo del día a día y que también pueda reflexionar de estas temáticas que nos competen a todos. Bien, gracias, María Victoria. Sí, digamos algo que también me cuestiona mucho ahorita y es, digamos, nosotros desde nuestra posición de empleados que cumplen horario, ¿sí? Que tienen, digamos, ciertas condiciones también, digamos, recibimos una remuneración, ¿sí? O sea, que tenemos un espacio de trabajo, bueno, etcétera. Y pensándolo, digamos, con los trabajadores independientes o, digamos, todo lo que ya es el mercado laboral informal. Donde digamos que sí se da sí el capitalismo duro y es como oferta-demanda y o sea, como un canibalismo casi, y entonces es como entre todos deberíamos poder tener como unos consensos básicos de cuánto cobrar, cuánto vale nuestro trabajo, pero siempre va a haber alguien que cobre menos porque necesita esa plata. Entonces, digamos, yo lo veo, yo soy diseñadora gráfica y durante un tiempo estuve trabajando como independiente, entonces son, digamos, como contrato por productos, ¿sí? Y lo mismo, no cumplía una jornada laboral, pues tenía un plazo máximo de entrega y tenía, digamos, unas características y unas especificaciones. Y así como hubo, digamos, empresas que me pagaron muy bien por diseñar un libro, había otras que pagaban por página, ¿sí? Y eso fue hace, no sé, 5 o 6 años antes de entrar acá. Y ver cómo, digamos, siempre la queja era eso, o sea, como compañero, colega, diseñador, valora el trabajo, porque cuando tú cobras menos, vas a hacer que las empresas paguen menos. Y así va como dañando ese campo para todo el resto de diseñadores gráficos. Pero digamos que lo cruel ahorita, y es con lo de la inteligencia artificial, digamos con todas esas plataformas y aplicaciones que ahora diseñan, ¿sí? Entonces recuerdo mucho una compañera que dice como, no, es que yo ahora esto del diseño se me da, y ella es psicóloga. Y yo decía, pues sí, es que es muy fácil porque en Canva ya están las plantillas, lo único que tienes es que meterle los textos y ya, ¿sí? O sea, ya está todo prediseñado, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se le resta el valor a esa parte de la creación? Hace poco estaba revisando y tal vez ustedes pues, lo hayan visto y es, digamos, en Estados Unidos los trabajadores del mundo de la animación, como han empezado ahorita a moverse mucho en el tema de unirse, ¿sí? Ya como sindicato, porque se dieron cuenta que ahí sí la unión hace la fuerza y cómo empezaron todas estas industrias del entretenimiento a trabajar con inteligencia artificial para generar esos contenidos. Entonces es más o menos como el trabajo de un ilustrador, un animador, de un sonidista, no vale nada porque es que eso ya lo hace la inteligencia artificial, ¿sí? Obviamente la calidad no es la misma, pero es que está aprendiendo. ¿Y con qué aprende? Pues aprende con los contenidos que se han creado por humanos. Incluso tiene un tema ahí también de derechos de autor, o sea, es una cosa como muy densa, pero es ver también cómo lo que se supone que son esas tecnologías que como humanos deberían darnos más bien una mano en todo lo que son trabajo pesado, por ejemplo mover cargas, no sé, como construcción, como otras cosas y dejarnos tiempo libre precisamente para ese espacio de esparcimiento, de ocio, de creación. Están haciendo realmente un avance en esta parte que nosotros como humanos pues también nos hace, ¿sí? Digamos que va mucho en el ser. Y no sé si también digamos se den otros campos como por ejemplo en la ingeniería de sistemas, ¿sí?
como que llegan es como a hacer esa otra parte que se supone que como humanos somos los que le damos como ese toque, esa experiencia, ese plus, ese más para esa labor o ese producto. Yo considero que eso es, la inteligencia artificial pues es como un área que toca a muchas otras, es como muy transversal, podría pensar uno. En el caso del periodismo y la comunicación también vemos cómo pues hoy en día con estos chats uno podría pedirle que le elabore una noticia o que le elabore un informe o cosas por el estilo, y muchas veces lo hace mejor que un recién egresado, ¿cierto? No tiene errores de ortografía o cosas digamos mínimas. Mientras que muchas veces quien llega a las redacciones es una persona que aún pues le hace falta como para llegar a una redacción más clara, una redacción periodística. Entonces, en nuestro campo también de la comunicación y el periodismo, vemos una suerte de amenaza allí. No obstante, pues también han surgido como posibilidades en ese mundo. Digamos que no es simplemente esa idea, aunque también, claro, esto resulta transformando y acabando con puestos de trabajo evidentemente, pero también, digamos, han surgido otras vetas por las cuales el periodismo, o por lo menos quien quisiera navegar en ese mundo y no ahogarse, ¿cierto? Y salir al otro lado, pues debería enfocar. Digo, por ejemplo, en términos del conocimiento, por ejemplo, del tratamiento de Big Data, de cómo encontrar historias en los datos, de cómo hacer quizá labores que todavía la inteligencia artificial no hace tan bien. Digamos, yo creo que ahí tendría como una suerte de intersticio por el cual empezar a mirar posibilidades. No obstante, a pesar de que eso ha pasado, digamos, no la inteligencia artificial, pero sí la tecnología, el cambio tecnológico es algo que en sí mismo ha transformado las sociedades, ¿no? Yo creo que esta no es la última ni la única vez que pueda pasar. Lo que sí me deja mucho pensando es que a pesar de que eso ya ha pasado, ¿cierto? De que la tecnología ha acabado con ciertos oficios o profesiones, que no estemos preparados, nos estemos preparando para eso, ¿cierto? Es como si llegáramos aquí y, bueno, esperemos a ver qué. Y eso yo creo pues sería el peor escenario, porque ahí sí la tecnología podría realmente perjudicar mucho el contexto del trabajo, ¿cierto? Que nos coja pues así de esa manera. Cuando se señalaba aquí esa idea de que sí, hoy en día nosotros estamos por tanta pantalla, claro, estamos expuestos a una cantidad de publicidad. De hecho, un dato que escuché estos días es que Google concentra el 90% de la pauta publicitaria en internet. Y eso es mucho, eso es un monopolio prácticamente. Y ahí pues como buscamos en Google, como tenemos Gmail, como usamos Classroom, y bueno, indudablemente que van a saber cómo es más o menos nuestro perfil y van a partir de ahí establecer pues esas estrategias de publicidad. Pero en todo caso, yo creo que en el comienzo del Capital uno tiene esa misma sensación como cuando se ve lleno de publicidad por todo lado. Y es que allí Marx señala que se aparece en el capitalismo como un mundo lleno de mercancías, ¿cierto? Que es básicamente eso, solo que ahora pues es una pantalla, no son las mercancías físicas, sino como la vitrina, el mostrario. Entonces él plantea eso, ¿cierto? Y bueno, yo creo que en general muchos, ahí hay quien señala, tiene un texto que en el capitalismo todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿cierto? Las tradiciones pueden cambiar, ¿cierto? Las costumbres se pueden acabar. Algo que no era mercancía hoy puede llegar a serlo, ¿cierto? Por ejemplo, el agua. El agua se está hoy en día cotizando en el mercado de valores y se están comprando futuros de agua en ese mercado. Entonces, como en el cuento del rey Midas, en el capitalismo todo lo que toca lo convierte en mercancía. Y ahí yo creo que, bueno,
Es una ilusión muy fuerte que el liberalismo en la modernidad y el neoliberalismo en la actualidad nos ha llevado, porque figúrense ustedes, por ejemplo, hoy en día está diciendo, bueno, Inglaterra o el Reino Unido que va a volver a exigir visa a los colombianos, a las colombianas, ¿cierto? Pero vemos allí justamente que cuando los liberales modernos hablan de libertad, pues es la libertad, pero la libertad económica, la libertad de las mercancías, ¿cierto? El dejar hacer, dejar pasar, pero las mercancías, los trabajadores no, ¿cierto? Para los trabajadores hay barreras, hay muros, hay trámites para inmigración, pero para las mercancías es tan fácil salir de un país, entrar a otro, volver a otro, que ahí uno se da cuenta de esa ilusión del liberalismo económico que nos niega justamente a hablar de otros tipos de libertades, ¿sí? Yo creo que ahora sí, hay que esperar unos 4 segundos. ¿Habla ahí? Hola, ahora sí. Justamente esa mercantilización de la que usted habla, no viaja el aspecto físico, digámoslo así, del ser humano, de la persona, pero nuestra información es universal. ¿En qué momento mi dato, mi nombre, mi nacionalidad me precede al momento de salir de Colombia? Ahí sí, mi información ante Estados Unidos, ante Google, por ejemplo. Cuando damos a habilitar cookies, nos convertimos en mercancía también. Desde el momento en que abro una red social, por ejemplo, mucha gente utiliza la información que está en las redes sociales para habilitar o no un perfil laboral para alguien. Twitter. Yo no sabía que esto lo usaba mucho en lugares como Estados Unidos, por ejemplo. Desde revisaban las redes sociales a una parte tan íntima, tan privada de tu vida, para dar acceso o no a un derecho como es el trabajo. O sea, meterse con una parte íntima de un ser humano para garantizar un derecho laboral. Ahora, usted ha dicho que viaja la mercancía, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos una publicidad andante. Todo el mundo está con logos, con empapeladísimo. Claro, esto es queer. Todos nacemos desnudos, lo demás es queer, ¿no? ¿Hasta qué punto para el resto de la sociedad, para el resto del mundo, dejamos de ser mercancía y nos convertimos en ciudadanos o ciudadanas de primera, segunda o tercera categoría también? En función de para qué estados o para qué naciones somos ciudadanos o no somos ciudadanos, para qué lugares del mundo somos valiosos o no valiosas como mano de trabajo. Por ejemplo, hay sitios como Canadá que están pidiendo que gente ingrese, pero para otros lugares como Reino Unido, que me acabo de enterar que desde ayer se nos está exigiendo visado. ¿Qué tipo de mano de obra estamos recibiendo, por ejemplo, en Colombia? ¿Qué tipo de mano de obra se recibe en Estados Unidos? Sabemos que grandes de las migraciones que se han dado en el mundo han sido justamente debido a la migración, debido a la búsqueda de trabajo. Vale, ha generado, la migración por trabajo ha generado unos sincretismos, ha generado unos desarrollos, digámoslo así, ha generado unas intersecciones en diferentes medidas. Pero hasta qué punto esa globalización, ese desarrollo, ese capitalismo y ese colonialismo nos ha despojado también de humanidad. Hasta qué punto países desarrollados han dicho basta, hasta aquí ya no me sigue sirviendo. Ya tu mano de obra no me es útil, ya como ser humano no me sigue siendo pertinente, por favor deja de venir, deja de entrar. Simplemente si me puedes garantizar que vas a consumir dentro de mi país y que vas a ser un turista y te vas a devolver a tu territorio, ahí sí te dejo venir, pero de resto no me sirves. Bien, sí, evidentemente los datos, claro, como una mercancía de esta etapa del capitalismo que algunos llaman cognitivo o informacional, nos dice Manuel Castells. Entonces, claro, los datos también son una mercancía, pero sigue
En términos de las relaciones laborales, Facebook contrata personas en el sur de Asia para que hagan revisión del contenido, porque con lo que le pagan a 10 personas allá, en Estados Unidos le podrían pagar a lo sumo a una. Entonces, digamos que las empresas se siguen beneficiando de la dinámica, cómo se organizan los países en naciones, ¿cierto? Se siguen aprovechando de esto. Y eso hace con que efectivamente, a pesar de que se digan liberales, terminen cerrando sus puertas y siendo proteccionistas, ¿cierto? O sea, no es gratuito que esa decisión se dé, como en su momento en el Brexit, ¿no? Recuerdan que Inglaterra pues salió de la Unión Europea pensando que con esa medida pues de alguna manera también podría beneficiar a sus propios ciudadanos, efectivamente. Aunque yo creo que esa idea política de la ciudadanía, aunque es importante y puede llevarnos a la reivindicación de muchos derechos, yo concordaría más bien con Adela Cortina en la idea de que en este mundo es más fuerte la porofobia que realmente esa idea de ciudadanías, digamos, y unas de tercera o cuarta categoría. Ella básicamente lo que plantea es que mientras usted tenga plata o tenga recursos, tenga dinero, tenga capital, pues no le va a importar mucho si usted es indígena, si usted es afro, si usted es una persona, no sé, que está tatuada completamente, ¿cierto? Porque pues tiene con qué, ¿cierto? Mientras que una persona, así sea, no sé, blanca, de ojos verdes, pero pues vive por allá metida en medio de la selva y no tiene más, digamos, que su pedazo de tierra para vivir. Entonces ahí, de hecho yo me acuerdo casos en cuando venían los indígenas Curripaco de Guainí a Bogotá trayendo el oro. Cuando ellos traían oro de allá y venían pues con el recurso, con el metal precioso, créanme que les abrían las puertas en los ministerios, los trataban como amigos, a pesar pues de que uno sabe que en el fondo pues habría otro interés, pero cambian las personas y dicen, no, Pablito, venga para acá, usted es el mejor de todos, usted es un gran líder indígena, venga, yo le ayudo con eso, ¿cierto? Entonces, ahí ya desaparece el indígena que huele mal, ¿cierto? Que no es bien recibido, porque evidencia que tiene unos recursos y en el sistema capitalista, pues el que tiene el recurso o el que tiene los bienes económicos, particularmente puede tener alguna jerarquía o por lo menos pues un dominio o un poder económico que le daría efectivamente una posición aventajada sobre otros. Entonces yo creo que el liberalismo o el neoliberalismo sigue beneficiándose de esa idea de libertad, ¿cierto? Nos están diciendo a cada momento, ¿cierto? Hay que proteger la libertad, no nos dejemos montar un Estado grande, ¿cierto? Hay que minimizar el Estado a sus mínimas proporciones, pero nuevamente cuando se trata de personas y de que le va a implicar su economía, ahí es donde dicen ojo, porque es que resulta que un trabajador que pase la frontera y que empiece a aportarle una economía, miren lo que hacen en Estados Unidos, ¿cierto? Se aprovechan de trabajadores ilegales o digamos que tienen su situación de inmigración en consideración, por lo tanto pues podrían ser multados o perseguidos. ¿Qué hacen las personas? Las personas entonces aprovechan esa situación y terminan pagándole muchísimo menos de lo que le pagarían a una persona, a un estadounidense en su propio país. Y se aprovechan de eso para evitar pagar seguridad social, vacaciones y todo lo demás. Y en últimas, quien se queda con esa riqueza generada por ese trabajador o ese aporte a la economía, pues son esas personas, no es el propio trabajador. El propio trabajador antes lo hace y muchas veces con categorías del propio explotador, ¿cierto? Piensas que le está dando el trabajo,
que le está ayudando y que con eso pues le va a mandar a su familia y bueno, unas consideraciones que pues estando uno en esa situación yo creo que también muy posiblemente esa sería una de las formas en que uno piense, ¿cierto? Bueno, no sé si... Bueno, en ese sentido, creo que lo que se menciona ahora por la necesidad de, pues, para poder sobrevivir en un país, les toca, pues eso, a muchas veces sin tener papeles, sin tener, regalarse y pues, porque tengo que sobrevivir aquí y tengo que mandarle a mi familia, porque es lo que yo veo. Eso también creo que se vivió acá en nuestro país en el momento de la ola de migrantes que llegaron de Venezuela, cuando Venezuela en su momento decayó pues la mano de obra y pues bueno, se vivía era que el venezolano o sea, cobraba mucho más barato y pues obviamente cualquiera pues en temas de construcción pues es donde más no pues él me cobra un poco más económico, pues ya pues no me interesa el colombiano porque con él puedo, ¿sí me entiendes? Pues ahorro más y pues en ese sentido pues se ve el tema del campo. Es cierto, sí, la inmigración yo creo que es una temática muy actual y que tiene que ver también mucho con el trabajo. Digamos que las personas en general vemos muchos migrantes que buscan mejores condiciones de vida. De hecho, pues, no solo Venezuela, nosotros también en Colombia, yo sé de muchos casos de personas que optan por irse para Estados Unidos, así les toque pues atravesar con coyotes y estar pues en esta situación tan peligrosa del cruce de las fronteras. Tengo una tía de hecho que vive en Nueva Jersey y ella en su momento también se fue buscando oportunidades y finalmente se quedó viviendo allá. Pero miren, si uno se pone a pensar las diferencias de salarios en donde por ejemplo en Estados Unidos, no sé, una hora puede estar entre 38 a 40 dólares, a cómo está en Colombia esa hora, ¿cierto? No sé, 4 dólares, 3 dólares, ¿cierto? Es una vaina que, bueno, en la historia se entiende porque la dinámica de los países fue diferente, ¿cierto? Estados Unidos se consolidó como una potencia, desarrolló una productividad y por lo menos ha sido un país que tiene esa importancia, digamos, en la dinámica mundial y de alguna manera eso hace con que pues los salarios hoy en día de un norteamericano o un estadounidense disten mucho de lo que en Colombia sea un salario mínimo, ¿cierto? Por nuestras propias condiciones y la historia en particular en que la formación social y económica de este país pues se ha dado. Eso hace con que pues hoy tengamos el salario que tenemos y de alguna manera frente a otros países eso resulta siendo poco. Eso ha hecho también, si nos ponemos a mirar ese mapa mundi, con que haya habido una reorganización del trabajo en el mundo, con regiones entonces donde tenemos trabajadores dedicados a la maquila, por ejemplo, ¿cierto? Entonces empresas como Nike, Adidas, que van a pagar al sur de Asia porque pues hacer una camisa allá, ¿cierto? Esta manufactura le va a salir muchísimo más barato que se hiciera en otra parte. Es lo que pasó en la dinámica también con China, ¿cierto? La fábrica del mundo. Entonces todos los países, o por lo menos los más grandes, llevaban sus fábricas allá, abrían fábricas, se beneficiaban del pago tan bajo que se ha dado en China y con eso pues su rendimiento subía, ¿cierto? Porque no iban a pagarle igual que a un estadounidense. Pero eso, digamos, a diferencia de otros países, fue aprovechado por China, ¿sí o no? Y ustedes saben que hoy en día ya no es simplemente la fábrica del mundo, sino que ellos mismos también han desarrollado ya procesos de innovación tecnológica y que van avanzando muchísimo en temas de inteligencia artificial, de investigación, por ejemplo, en ingeniería genética y cosas de ese tipo que son bien actuales. Eso es algo por lo menos que vemos en cuanto a transformación en China. Quizá en nuestros países no se dio eso y a veces cuando se habla de que la universidad debe empezar a formar técnicos y tecnólogos para, ¿cierto?
empezar a producir más gente que esté preparada para el trabajo. En esa dinámica yo creo que es como la aceptación de que nuestros países pues están dados es como para producir trabajadores, pero no para innovar, para crear tecnología, para hacer procesos, digamos, de investigación básica, profunda, que permita transformar el mundo. Entonces ahí yo veo también esa idea de que ciertos países entonces tienen en esa dinámica del globo una cierta división del trabajo en la cual pues estaríamos en lo operativo, ¿cierto? En la dinámica de un trabajo pues de esas características más operativo y no tanto pues en la idea de un pensamiento crítico, de una transformación del mundo, en fin, que se ha logrado en otros países. Bueno, aquí se hablaba de la inteligencia mixta, interesante ese término, ¿no? Para tratar, me imagino, de conciliar esa inteligencia artificial con la inteligencia pues tradicional. Bueno, yo no sé si optimizar la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento y la productividad. Habría que sopesar hasta qué punto esto no nos juegue en contra, ¿cierto? Porque también, ustedes recordarán en las dinámicas, por ejemplo, de marcado de tarjeta y este tipo de cosas que se han usado para hacer control en las fábricas y bueno, en algunas empresas, también pues nos lleva a una situación un poco de estrés y quizá donde pues estemos como supeditados a esa programación bien calculada que nos puede hacer la inteligencia artificial, pero eso no lleva en cuenta justamente las condiciones en que como trabajadores nos encontramos, ¿cierto? La inteligencia artificial quizá no podrá ponderar el confort térmico, no sé, o cuestiones relacionadas con si mi silla está ajustada para tantas horas que debo estar ahí, o entonces en términos de que si hay agua o no en la sede para tomar, o sea, cosas de este tipo quizá no puedan ser tan bien manejadas por parte de una optimización que haga la inteligencia artificial. Entonces yo creería que sí se podría en algún sentido, pero nos tocaría estar muy vigilantes para que este tipo de situación pues no se vuelva como en el trabajo a destajo, es decir, que porque se puso ya un determinado parámetro que es el alcanzable, ¿cierto? De hacer una tarea en tanto tiempo y cumplir con ella, que esto entonces no nos lleve a que el jefe o el director o la persona en todo caso que tenga una relación jerárquica en esa relación laboral, pues le empiece a señalar a uno. Pero mira, es que Juan consigue hacer esto según esta productividad o esta optimización que hemos hecho del tiempo. Él puede dar 3 clases, desarrollar o acompañar 3 trabajos de grado, llevar 3 practicantes y fuera de eso proponer un curso de extensión. Pero usted no lo hace, Juan sí lo hace, usted apenas porque tiene 2 clases, porque hace, ¿cierto? Entonces, por eso en esa dinámica yo creería que es mejor ir un poco con pasos firmes y previendo que esa optimización justamente no nos pueda jugar en contra, que es una de las cosas que justamente estamos tocando acá, el cómo prepararnos un poco para afrontar esas transformaciones que se dan en el mundo del trabajo, en el mundo del valor también, porque el valor está implicado. Cuando ustedes señalan que alguien cobra menos por un producto o por una obra, como en el caso del diseño gráfico, ¿cierto? Que se puede dar ese tipo de contratación. Cuando uno hace eso, pues efectivamente está llevando ese valor promedio del trabajo en ese campo a un valor más bajo, efectivamente. Eso pasa también cuando hay mucha oferta de trabajadores. No solo el trabajador tiene que decir yo trabajo por menos, no, es que hay un mundo de trabajadores ahí, lo que Marx llama el ejército industrial de reserva. Entonces con esa reserva básicamente, claro, se dice, oiga, cada vez más hay más abogados graduados, ¿sí o no? Y es verdad, cada vez salen más, yo no tengo el dato, pero tranquilamente yo creo que miles salen cada semestre de las facultades que hay en el país. Entonces el efecto que tiene eso efectivamente es que
cada vez ese salario o ese valor socialmente aceptado para pagar por un determinado servicio de un abogado baje, por el mero hecho de que hay más oferta. Cuando hay, por el contrario, poca oferta, entonces tenemos la inversa, que el salario o la contraprestación por el servicio sube. Entonces ven, el trabajo y el valor es una dupla que nos permite entender muchas de estas dinámicas relacionadas pues con la propia desvalorización del trabajo, pero también con esas condiciones actuales. Yo creo que las empresas como Amazon, como eBay, como Temu, bueno, entre otras más, han llegado a niveles de productividad muy altos justamente por eso, por la optimización que la tecnología les ha permitido, para partir, por ejemplo, de cámaras, establecer cuándo una persona, por ejemplo, cuánto tiempo se está gastando en ir a tomar café, en ir al baño, ¿cierto? En quedarse parada, por ejemplo, para descansar y no seguir haciendo la labor. Entonces las máquinas están sirviendo para eso, ¿cierto? Pues mientras China hace un control social, ¿cierto? Y tenemos un sistema de inteligencia artificial y de máquinas muy desarrollado para ese control social, en el caso pues de Occidente, ese desarrollo está muy dado por las empresas privadas. Y especialmente esto se ve en el almacén o en la fábrica, como en esa película de Vida y Muerte en un almacén, ¿cierto? De 2022, que retrata esas condiciones laborales en un almacén de estos tipo Amazon, en donde vemos las jerarquías, ¿cierto? Unos trabajadores con un color de un chaleco son jerárquicamente superiores a otros trabajadores con otro color de chaqueta, que son diferentes y están por encima de otros trabajadores que tienen un determinado color, ¿cierto? Es toda una jerarquía y sobre ellos está pues el gerente y la parte que lo controla, ¿cierto? Un montón de pantallas siguiendo a personas y dando datos para establecer entonces quién logra sacar más pedidos en un día y quién está por debajo de esa media. Entonces ese es el peligro de la optimización con la inteligencia artificial y esos sistemas tecnológicos que se han desarrollado y que hoy en día pues básicamente pueden seguir a un trabajador y hacer el registro de sus pasos, ¿cierto? De las actividades que realiza, y esto nos lleva a un control que quizá no teníamos anteriormente, ¿cierto? Anteriormente quizá el supervisor iba con una hoja, iba anotando cuánto era que cada persona producía, y eso pues le llevaba. Hoy en día ese trabajo pues lo hacen las cámaras y los registros y la inteligencia artificial, en fin, que pueden llevar a establecer pues alertas, por ejemplo, de los trabajadores que tuvieron el menor desempeño, ¿cierto? De trabajadores que están presentando molestias o que está agotándose su salud, pues también ojo, alerta, porque eso puede implicar potencialmente pues una menor tasa de retorno para las compañías, y eso es algo pues que está muy claro para ellos. A veces quizá uno no lo tiene tan claro porque uno, no sé, se monta en una ilusión pero ese es el mundo de las empresas y uno sabe que están es para la generación de lucros. No sé si haya otras reflexiones. Profe, y mirando esta situación, pues al tener la inteligencia artificial, seguramente bajan los costos de producción y todo esto, y es lo que nos lleva a lo que mencionaba, que es el consumismo, que entonces nosotros vemos en el teléfono y nos sale que en Temu o en encontramos cierto producto a un bajo precio, y eso nos sorprende, y entonces es ahí donde acudimos, no, entonces vamos a comprarlo. O sea, sí. Respecto a lo del costo, digamos el menor costo de producción y por lo tanto del precio de esos productos, digamos también lo que siempre decimos, y es a costa de quién, ¿sí? Por el sacrificio de cuántas personas que tenían unas condiciones indignas de trabajo, ¿sí? Entonces son lo que escuchamos de todas esas maquilas en Asia o en América, de personas que tienen unas jornadas muy largas de trabajo, que no tienen confort térmico, bueno, un montón de cosas que, por eso digo, de la esclavitud moderna, ¿sí? E incluso de esos barcos
que, o sea, no tienen un punto fijo en un país, en una ciudad, sino que son itinerantes, ¿sí? Entonces van produciendo y lo van transportando y ya llega al puerto donde lo tenían que entregar, ¿sí? Entonces, bueno, ese era un punto. El otro es lo de la deuda histórica. Entonces, digamos, en Europa se da mucho ahorita, digamos, de países donde pues fueron colonialistas y todas esas colonias africanas empiezan a migrar, ¿sí? Y empiezan a llegar. ¿Por qué? Pues porque también quieren unas mejores condiciones de vida, ¿sí? O sea, digamos, poder ser beneficiarios de ese estado de bienestar que lograron esos países, digamos, a costa del sacrificio y del dolor y de la muerte de tantas personas, de seres humanos en otros países. Entonces, digamos, lo pienso también en Estados Unidos, lo que dice su merced, que fue, o sea, se volvió potencia, ¿sí? Con todo lo del desarrollo industrial y todo, pero finalmente digamos que fue también por el trabajo de muchos inmigrantes, por ejemplo, los que construyeron las vías ferroviarias y etcétera, ¿sí? Todo eso, pero se les trató siempre como ciudadanos de segunda, tercera, etcétera, ¿sí? O sea, ver eso, entonces es como gozan ahora de esos beneficios, pero que no se reconoce como esa importancia histórica y por eso digo esa deuda histórica, que es lo mismo que hablamos nosotros, entonces es aquí los países en vías de desarrollo, como le dicen ahora, ver cómo fue todo el extractivismo, cómo se empezaron a llevar todas esas riquezas y todo, y finalmente el valor se genera en otros países que tienen una tecnología más avanzada. Entonces aquí es lo que vemos acá en la región, entonces se llevan todo el recurso, sea de carbón, de gas, de petróleo, se transforma en otro sitio y aquí nos dejan el hueco. Y finalmente todo eso que hablan de las regalías y todo eso, finalmente es tan triste el escenario y es que no se ve reflejado en el bienestar de esas comunidades, sino que se da en esos espacios también lo que hablábamos de, cuando hablaban lo del presidente, ¿sí? Y es ver, digamos, como todos esos espacios de poder donde se supone que se eligieron para que pudieran administrar. Finalmente terminan dándose como escenarios de corrupción, ¿sí? Entonces digamos que eso es lo triste, se llevan el recurso y no se ve reflejado en bienestar para las personas que quedan. Y ya como para digamos, terminar este espacio, esta intervención, también entender cómo, digamos, nosotros cuando hacíamos nuestras asambleas de trabajadores, las citábamos de trabajadores y trabajadoras digamos, en un concepto amplio, ¿sí? Y entre nosotros mismos había como esa discriminación por el tipo de vinculación. Entonces, no, es que quiero que me digan por qué está presente aquí estos profesores, no, pues porque ellos también intercambian su fuerza de trabajo por un salario, ellos son trabajadores. Como que no se entendía pero sigo ese concepto amplio. Y lo mismo como hay una discriminación al interior de esos estamentos también por el tipo de vinculación. Entonces es más o menos como se pudiera dar, digamos, alguien que pues concursó en un concurso de méritos, que estaba vinculado de planta o en carrera administrativa y como, digamos, a veces también las condiciones de lo que hablábamos, del miedo que se da a veces o el temor de otros trabajadores y trabajadoras que digamos que es una vinculación temporal, ¿sí? O digamos con otras condiciones y ver cómo empieza a haber también como esos choques sin entendernos que deberíamos incluso estar, ahí sí, la unión hace la fuerza, lo repito, o sea, cómo podemos entre todos trabajar para tener mejores condiciones, por ejemplo, para que haya la dignificación de esos trabajadores y también, digamos, como ver cómo se puede hacer esa formalización también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que ya no haya docentes ocasionales, sino que esos docentes ocasionales puedan ingresar ya, digamos, de planta, o lo mismo los contratistas. Entonces son contratistas que se supone que son ocasionales, que es para resolver un tema específico, pero resulta que ya se volvieron, digamos, de todo el tiempo porque es que se necesita esa labor en esta universidad. Claro, pero luego que ingresen a la carrera, entonces también seguir la lucha porque allí tenemos también ese tipo de cuestiones, ¿no? Si se es profesor
auxiliar, entonces, no, pues es diferente al que es titular o asociado, ¿cierto? Ya tiene como sus jerarquías o sus cuestiones también. Yo creo en realidad que todavía nos quedan muchos años, podemos trabajar toda una vida y seguirá siendo algo necesario, ¿cierto? Es muy difícil cambiar, yo creo que en una vida o hacer una transformación que implique pues todo esto. Sin duda que es un proceso que llevará tiempo, pero que es importante por todo lo que se toca aquí. Sí, yo creo que, por ejemplo, eso de, siempre me ha cuestionado mucho el hecho de que existan tantos conflictos entre pares o por lo menos entre personas vulnerables, ¿cierto? Esa división yo creo que es lo que le ha restado mucha fuerza, me parece, a esas luchas en parte y a esos movimientos, ¿cierto? En donde, por ejemplo, campesinos e indígenas, que uno diría, naturalmente debería haber allí una unión, porque son personas pues que se deben a la tierra o por lo menos tienen una relación muy cercana con la tierra, ¿cierto? Con la agricultura, con la naturaleza, en fin, pero que muchas veces terminan en conflictos porque pues señalan, no, es que ellos pueden hacer lo que quieran porque el Estado les permite por su jurisdicción especial, o entonces los indígenas ya ven al campesino como alguien que está aumentando la frontera agrícola y que va pues muy posiblemente a colonizar sus tierras, en fin. Pero yo creo que esto resulta algo secundario si lo vemos en términos de un gran tiempo, de una gran proyección, ¿cierto? Lo principal debería ser esa unidad y poder potenciar esas formas diferentes, porque sin duda el trabajo también, yo les decía ahora, pues esta es una mirada muy occidental de todas formas sobre el trabajo, porque en las culturas indígenas uno realmente encuentra otras posibilidades, por ejemplo en la idea de minca o de minga, ¿cierto? La minga es algo que me ha parecido a mí tan interesante, porque en esta dinámica el trabajo ya no es una posibilidad de un mercado, sino es la posibilidad de como integrante de una comunidad hacer parte de ella y por lo tanto ser humano, digamos. Entonces en la dinámica de la minga uno por ejemplo dice, listo, no sé, mi casa se destruyó por un vendaval, entonces yo apelo a la comunidad, a los comuneros para arreglar mi casa. Entonces claro, yo preparo la comida, la chicha o lo que haya que tomar, el agua, y vamos a hacer un trabajo en donde mi casa, pues gracias a esa fuerza de trabajo que me acompaña, pues voy a poder levantar nuevamente mi casa. Ahora, eso implica un compromiso. Si bien es cierto, no hay un mercado de trabajo, pero eso implica el compromiso de que cuando otra persona esté en una situación similar, yo también le ayude como él me ayudó en su momento. Entonces yo creo que el trabajo también da para pensarlo desde otras lógicas que no simplemente pues las lógicas de la economía política o del occidental, desde nuestra propia vivencia como lo hemos atestiguado hoy acá con sus declaraciones y testimonios. Yo creo que nos brinda elementos para entender mucho mejor el trabajo y ya desde una perspectiva más concreta y real. Bueno, yo creo que vamos acercándonos al fin del espacio. En ese sentido, pues recogeríamos unas reflexiones para finalizar, no sé, que recojan un poco de lo que hemos tratado o proyecten unas ideas para la siguiente espiral. Entonces queda abierto el micrófono. Sí, bueno, primero pues agradecer el espacio, me parece muy interesante además que sea como ciclo y que vaya enlazado al cineforo. Digamos también como esos espacios de reflexión en torno al quehacer, ¿sí? a lo que digamos nos hace como trabajadoras y trabajadores y cómo poder plantear también como digamos a futuro cuáles podrían ser unas mejores condiciones de labor. Y digamos que pues siento que ya esta es más como la invitación abierta para participar, pues como le dijo el profe, pues ya serán en enero y febrero,
Y pues digamos también pues muy interesante también el hecho de lo colectivo, de seguir digamos como en ese sentido de trabajo comunitario. Yo pienso que eso construye mucho porque además nos fortalece como agrupación, ¿sí? Entonces digamos eso. Bien, muchas gracias, María Bueno, Victoria. me pareció un espacio muy interesante. Fuera sido chévere que hubiese habido un poco más de compañeros estudiantes, porque es muy interesante hablar de esto con nosotros, futuros egresados, que nos vamos a enfrentar a esto, pues luego que terminemos nuestras carreras, aunque ya trabajamos, porque como lo mencionábamos, tenemos trabajo, pero algunos no son remunerados, pero un trabajo ya como tal que sea remunerado y enfrentar todas estas, sí, toda esta serie de problemáticas que encontramos alrededor del trabajo como tal. Bien, gracias, William. No sé si del público haya intervenciones. Bien, ok, no, entonces así vamos finalizando este espacio. Les estuvimos acompañando hoy, participando en esta espiral de la palabra, María Victoria Vázquez. Ella es funcionaria administrativa. Estuvo también William Julio, quien es gestor cultural y comunicativo en formación. También estuvimos pues con la participación de público aquí en el Ágora, en la sede de La Paz, que compartieron pues algunas de sus reflexiones, observaciones, comentarios, preguntas al respecto. Eso es muy importante para nosotros y para esta espiral de palabras. También pues a quienes nos escuchen, a quienes asistan a este video, a esta espiral de palabras en el futuro, esperamos que haya sido muy importante este tiempo que pasamos con ustedes para reflexionar sobre las categorías de valor y trabajo. Agradecer también al equipo que hizo posible esta actividad, ¿cierto? Entre ellos Jesús Barrera Peláez, Miguel Galindo Flores, Fabián Delgado Acosta, por supuesto también a Carlos Serna del Laboratorio de Comunicación Audiovisual, quien nos ha apoyado pues con la puesta a punto de algunos de los equipos que utilizamos para esta espiral de palabras. Bueno, para sintetizar un poco, hemos podido hablar de estas dos categorías de valor y trabajo, entenderlas inicialmente a partir de la economía política, pero también a partir de las experiencias que tenemos acá en términos del estamento estudiantil y del estamento administrativo, por supuesto del estamento profesoral también en mi caso, y que pudimos discutir aquí. Afloraron también algunas preocupaciones en torno a los usos de la inteligencia artificial y su impacto en el mundo del trabajo. Asimismo, se habló sobre situaciones que llevan a deteriorar la salud mental y a estresar en nuestros espacios a los trabajadores y las trabajadoras. Tocamos también algunas cuestiones asociadas a la producción, al consumo, a también el liberalismo económico y esa idea de la mercancía que impregna, digamos, este debate para entender justamente estas categorías de valor y trabajo. Así finalizamos entonces esta espiral de palabras en el día de hoy, hablando sobre estas categorías de valor y trabajo. Esperamos tenerlos en la siguiente espiral, que será en el mes de enero de 2025. Y bueno, me despido, no sin antes agradecer nuevamente tanto al público presente, a los invitados, a la invitada y por supuesto a quienes en un futuro asistan a esta espiral de palabras. No siendo más, nos despedimos y esperamos tenerlos próximamente de nuevo.